Hola, en esta ocasión vamos a estudiar el problema de la ruta más corta. Consideremos una red conexa y no dirigida con dos nodos especiales llamados origen y destino, y a cada arco se le asocia una distancia no negativa. El objetivo de ese tipo de problemas es encontrar la ruta más corta. Por ejemplo, si nosotros tenemos una red de esta forma y hay una conexión entre cada uno de ellos, la representación, el número que vamos a asociar a cada uno de los arcos, lo que va a representar son distancias, porque se refiere, como estamos hablando de ruta más corta, estamos hablando de distancias y por lo tanto lo que andamos buscando es la distancia mínima. Aquí, por ejemplo, podría haber una distancia de 5, una distancia de 6, una distancia de 4 y una distancia de 2. En este caso, si nosotros pactamos el inicio en este nodo y el fin en este otro, pues evidentemente la ruta más corta sería esta, porque al sumar la trayectoria de 6 más 2 es 8, eso es menor que sumar 5 más 4, que es 9. Precisamente esta es la idea central de este problema. Para ello, para poderlo resolver, plantear y resolver este tipo de algoritmos que están relacionados con una ruta más corta, se puede hacer de dos formas. Uno con un algoritmo que se plantea en una tabla y también se puede resolver mediante solver. En este video nos vamos a centrar en construir la tabla, el algoritmo tabular, y en el siguiente video se aprecia cómo se puede resolver un problema de esa naturaleza en solver. Tenemos un ejemplo. Este problema, tenemos esta red que es similar a la que utilizamos para otro problema, pero lo vamos a utilizar en esta ocasión para encontrar la ruta más corta, y estamos considerando el origen, el nodo O, y el destino, como destino, el nodo T. Entonces necesitamos encontrar la ruta más corta. Para poderlo resolver, pues lo que vamos a construir es una tabla que tenga estas características. La naturaleza del algoritmo para resolver la ruta más corta también es iterativa. Entonces vamos a definir la iteración número 1 y vamos a partir siempre del nodo del que estamos iniciando el recorrido. En este caso, en la iteración 1 estamos considerando como resuelto el nodo O, que es el nodo de partida. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a analizar cuál es el nodo más cercano a ese nodo que ya está resuelto, que tenga la menor distancia, ¿verdad? Eso es lo que vamos a observar. Voy a empezar a sombrear de color celeste. Ya sabemos que partimos de O todos los nodos que ya quedan resueltos. Entonces el que está más cercano de O podemos observar que es A, porque hay una distancia de 2. Entonces aquí el nodo no resuelto más cercano conectado es el nodo A, y hay una distancia total involucrada de 2, porque de O hacia A la distancia total es 2, y el enésimo nodo más cercano, pues hasta aquí el momento más cercano en la ruta que llevamos, el nodo es el mismo nodo A, y la distancia mínima que hemos encontrado hasta el momento es 2, y vamos a ir escribiendo las conexiones. La conexión que encontramos es OA. Entonces vamos a cerrar esta iteración y vamos con la siguiente. Hasta el momento ya tenemos el nodo O y el nodo A resueltos. En la iteración número 2 vamos a ver los nodos que están resueltos y que tienen conexión directamente con nodos no resueltos. Todavía sigue estando O y está el nodo A, porque O se puede conectar todavía con B, con C, y A tiene conexión con B y con D. Entonces vamos a empezar con O. El nodo más cercano no resuelto al nodo O es C, porque O tiene conexión con B de 5 y tiene conexión con C de 4, y la distancia mínima es 4. Lo mismo hacemos con el nodo A. Observamos las conexiones, tiene conexión con D en distancia de 7 y tiene conexión con B en distancia de 2. Entonces el más cercano es B. Y la distancia total involucrada, vamos a ver, de O
hasta C es 4 porque solamente hay una conexión directa. Pero del nodo para llegar hasta B, la distancia total involucrada, tenemos que tomar la distancia total involucrada hacia A. Ya habíamos llegado hasta A en la iteración 1. Entonces el total era 2 que ya teníamos, más 2 que estamos agregando en este momento. Entonces la distancia total es 4. Entonces aquí podemos observar que el enésimo nodo más cercano, pues hay dos nodos más cercanos, C y B. ¿Por qué? Porque la distancia en ambos es la misma, 4 y 4. Entonces la distancia mínima en ambos casos es 4 y 4 y hay dos conexiones. La última conexión que hicimos fue OC en este caso, porque conectamos O con C. Y también la otra conexión es A con B. Aquí termina esta iteración y nosotros pues podemos, bueno, vamos a cerrar la tabla primero. Y vamos a continuar. Aquí pues ha ocurrido, lo que ha ocurrido es que tenemos más nodos resueltos. Aquí el nodo O, pues ya no lo vamos a considerar en esta iteración número 3, porque ya resolvimos el nodo B, porque hay conexión. Si hay conexión, entonces ya lo resolvimos. Y también ya resolvimos el nodo C. Entonces para la siguiente iteración, los nodos resueltos que tienen conexión con nodos no resueltos, solamente será el nodo A, que tiene conexión todavía con D. El nodo B, que tiene varias conexiones con D y con E. Y el nodo C, que también tiene conexión con E, que es un nodo no resuelto. Entonces, el nodo no resuelto más cercano al nodo A es el nodo D. Y la distancia total que hay, recordemos que hasta A se había llegado con una distancia de 2. Y ahora de A hacia D hay una distancia de 7. Entonces la distancia total para llegar hasta D es 9. En el caso de B, el nodo no resuelto más cercano conectado es el nodo E. Y para llegar hasta B, nosotros ya teníamos en la iteración número 2 que la distancia mínima es de 4. Y la conexión de B hacia E es de 3. Entonces 4 más 3, la distancia total involucrada es de 7. Y el nodo C tiene la conexión más cercana con el nodo E. Y la distancia total hasta C ya la teníamos, es 4. Y luego de C hacia E la distancia es 4. Entonces 4 más 4 es 8. Aquí nos quedamos con el enésimo nodo más cercano. El nodo más cercano es E, que lo podemos obtener de esta distancia, porque vamos a tomar la menor. ¿Por qué en el número 2 tomamos las dos? Porque la distancia mínima era la misma, 4 y 4. Pero en este caso las distancias son 9, 7 y 8. Entonces ahí sí nos vamos a quedar con la más pequeña. Entonces la distancia mínima que hemos encontrado hacia E, hasta el momento es 7. Y la última conexión con la que nos quedamos es la conexión BE. Y aquí cerramos la iteración número 3. Vamos con la número 4. En la número 4, pues vamos a marcar como nodo resuelto el nodo E. Y ahora aquí en la iteración número 4 vemos que el nodo A todavía tiene conexión con el nodo D. El B todavía tiene conexión con el nodo D. Y el nodo E pues tiene conexión con el nodo D y con el nodo D. Entonces del nodo A, el más cercano no resuelto es D, que sigue teniendo una distancia total de 2 más 7, que es 9. Del nodo B, el más cercano es D. Para llegar hasta D, vamos a recordar la distancia que teníamos hasta B, y la distancia más corta que teníamos para llegar hasta B
es esta que acabamos de resaltar, que será 4 más la distancia que hay entre B y D, que también es 4, hace una distancia total de 8. Y luego del nodo E tiene conexión con D, es la más corta, que tiene una distancia de 1. Entonces hasta E vamos a recordar que hay una distancia de 7. Entonces será 7 más 1, esto es 8. Entonces aquí podemos observar que hay dos distancias más cortas para llegar hasta el nodo D, desde B y desde E. Entonces la distancia mínima en ambos casos será 8 y 8. Y la última conexión que se ha hecho es B con D y E con D. Entonces hace falta una iteración, o bueno, las necesarias. Aquí vemos que no hemos terminado porque no hemos llegado hasta el nodo T. Entonces vamos a continuar haciendo iteraciones. Voy a ampliar un poquito la tabla para continuar con las iteraciones. Antes de continuar con la iteración 5, vamos a marcar el nodo D porque ya está resuelto. Entonces pasamos a la iteración número 5. En la iteración 5 pues vemos que los nodos que tienen conexión con nodos no resueltos solamente son D, porque el único nodo no resuelto es T, y con T solo hay conexión desde D y hay conexión desde E. Entonces en ambos casos el más cercano para llegar desde D es T y desde E también es T. Ahora para la distancia total vamos a ver, hasta D la distancia total que teníamos es de 8 y de D a T la distancia total que hay es de 5. Entonces 8 más 5 pues será 13. Y luego para llegar hasta E la distancia que teníamos era de 7 y de E hasta T la distancia es 7. Entonces eso hace un total de 14. Entonces vemos que la distancia más corta es la de 13, que corresponde pues hacia el nodo T, y la distancia total es 13, y la última conexión que hicimos es de T. Entonces como ya llegamos, ya resolvimos el nodo T, entonces hemos completado el proceso iterativo de la tabla. Entonces ahora lo que vamos a hacer es interpretar ese resultado de la tabla para encontrar la ruta más corta. Vamos a identificarla en la última columna, todas estas conexiones que hemos hecho. Para encontrar la ruta más corta vamos a empezar a analizar las conexiones desde la última. Entonces voy a escribir primero todas las combinaciones posibles, pero vamos a iniciar siempre con la última. Entonces la última conexión que hicimos fue D hacia T, y luego vemos que esta D está conectada con E. Entonces hay una conexión E-D, y luego esa E vemos que está conectada con B. Entonces hay una conexión B-E, y esa B está conectada con A. Entonces hay una conexión BA, y esa A está conectada con O. Entonces hay una conexión OA. Entonces tenemos una ruta más corta que será OA, AB, BE, ED y DT. Ahora debemos analizar porque probablemente exista otra ruta más corta. Entonces vamos a volver desde la última. Aquí lo voy a sombrear con otro color. Empecemos con DT. Entonces siempre hay una conexión entre T y D. Luego aquí vamos a sombrear que hay otra conexión, pero ya es entre D y B. Entonces aquí será una conexión desde B hacia D, y luego esta B tiene conexión con, bueno, el último que se conecta con B es A. Entonces aquí será A, B,
Y el último que se conecta con A, pues igual que en el primer caso, aquí será O. Entonces, OA. Esta será otra ruta más corta. Si nos vamos de O hacia A, de A hacia B, de B hacia D y de D hacia T. Entonces, en ambos casos, la distancia total que hay es de 13, que será la ruta más corta. No necesariamente todas las conexiones tienen que ser útiles. Por ejemplo, en este caso, esa conexión OC, que fue uno de los dos casos más cortos que quedaron en la iteración 2, vemos que no tiene conexión. Si no fuéramos OA o C, ya no hay conexión. C no se ha conectado con ningún otro nodo, entonces por lo tanto esa conexión OC no la estamos utilizando. Entonces, de esta forma nosotros podemos concluir que estas dos serán las rutas más cortas. En ambos casos tienen la misma distancia, y la distancia total en este caso será de 13 unidades o 13 kilómetros, o la unidad que sea conveniente. Se recuerda que en el siguiente video es donde se va a aprender a resolver este problema utilizando Solver de Excel.